Ya, entonces nosotros estamos viendo equilibrio líquido-líquido y aquí rápidamente lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos hablando de las condiciones para establecer el equilibrio líquido-líquido y eh, cómo podemos tomar todo lo que ya sabemos acerca del análisis del equilibrio en general para poder analizar el equilibrio líquido-líquido. Y bajo ese contexto nosotros hablamos de que cuando existía el equilibrio líquido-líquido, ¿cierto? Porque existe invisibilidad de fase. Aquí hay una cosa que después me quedé pensando por una pregunta que me hicieron la semana pasada, ¿ya? La fase L1 no quiere decir que en la fase del compuesto 1, yo creo que quizá ahí después me queda dando vuelta cómo explicarlo mejor. En la fase L1, lo vamos a dejar anotado por aquí, ¿ya? La fase L1 es la fase acuosa, esa es la convención, ¿ya? O con solvente similar, ¿ya? Así se le llama, por convención. Y la fase de L2 es la fase orgánica, ¿ya? Entonces, a lo que voy yo, que yo tenga un compuesto 1 y compuesto 2, no depende de el compuesto 1 el compuesto interés, ¿ya? No depende de que el compuesto 1 pertenece a la fase 1, ¿ya? Ahí quizás había una confusión la semana pasada que después me quedé pensando cómo, por qué existía esa duda, pero ahí yo creo que nació un poco. O sea, la fase 2 es la fase orgánica, es la fase que está arriba, y la fase 1 es la fase de origen acuoso o algo equivalente, que es la que está abajo, ¿ya? Pero el X1 y el X2 es lo que se asigna a componentes. O sea, el componente 1, el componente rico, ¿cierto? Que tiene interés, digámoslo así, como de poder recuperarse, etcétera, en algún, no sé, pues si pensamos en un proceso de extracción, etcétera, pero en general, eh, eso es lo que hace referencia al compuesto, no a la fase, ¿ya? Ahí solamente para aclarar. Nosotros hablamos de equilibrio, el equilibrio líquido-líquido podía existir en intervalos de concentración definidos, entonces ahí hablamos de distintos gráficos que podíamos tener y dimos tres en la clase, ¿ya? Y establecimos el criterio de equilibrio para eso que podía ser extrapolado desde lo que nosotros sabíamos de equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Entonces cuando hablamos de equilibrio líquido-líquido también vamos a decir que las temperaturas de la fase líquido 1 y líquido 2 son iguales, las presiones de las fases son iguales, y lo más importante, el criterio de fugacidad de la fase igual, ¿ya? Si nosotros escribimos el criterio de fugacidad para la fase 1 y 2, muchos de estos términos se van a simplificar, ¿cierto? Vimos que el Poynting se podía simplificar porque estábamos a bajas y moderadas presiones y esa integral entre la presión y la presión de saturación y la presión iba a ser muy baja. Los coeficientes de saturación que no dependen dependen del compuesto, pero dependen de la temperatura, ¿cierto? Si el compuesto es I, van a ser iguales en las dos fases, así como también las presiones de saturación, que no dependen de la fase líquida, sino que dependen del compuesto I. El compuesto I va a ser el mismo en las dos fases, y nosotros llegamos a este término acá, que era, sí, lo tengo acá, que es el criterio de isofugacidad, que básicamente lo único que queda es que por los dos lados queda la composición de cada fase y el coeficiente de actividad en cada fase, ¿ya? Y después terminamos la clase viendo un proceso iterativo para poder resolver este sistema, ¿ya? Obviamente nosotros también, por lo que hemos aprendido las semanas anteriores, sabemos que esta ecuación y resolver este sistema depende fuertemente de los modelos de coeficiente de actividad que nosotros evaluemos, ¿ya? Obviamente si un modelo Margulis va a ser mucho más simple si tengo el coeficiente de actividad incorporado en un modelo, qué sé yo, Wilson o Uniquac o NRTL, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de eso va a depender fuertemente y de ahí nosotros establecimos más o menos como un proceso iterativo del cual podíamos resolver este sistema, ¿ya? Pero si se dan cuenta, hay hartas formas de resolver esto, y ahí yo había motivado un poco lo que íbamos a ver hoy día. Esta era la forma gráfica, o sea, perdón, algebraica, ¿cierto? Que era este proceso en paso que vimos la semana pasada, que yo me daba un iterador inicial de X1 L1, y eso básicamente me permitía trabajar con este 4 set de ecuaciones que yo tengo aquí, que son el criterio de fugacidad para cada compuesto, más el balance de materia para cada fase, y podía trabajar de alguna forma para generar un proceso iterativo que me permitiría resolver este sistema ecuaciones, ¿ya? Sin embargo, hay otra forma que yo les dije, que la verdad que para mí personalmente considero que es mucho más fácil de resolver, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, vamos a resolver este ejercicio, que es el que vamos a ir resolviendo durante toda la clase, y cuando veamos la segunda parte, que es criterio de estabilidad, también vamos a utilizar el mismo ejercicio para resolver esta pregunta. ¿Ya? Entonces, acá tengo un sistema súper simple que me dicen que existe un equilibrio líquido-líquido de metildiamina y agua a un bar y 20 grados Celsius, ¿ya?
y me dice calcule las composiciones de equilibrio de las dos fases líquidas utilizando el modelo Margulis con dos constantes para representar el equilibrio líquido. Entonces me dicen utiliza el modelo Margulis dos constantes. Y el equilibrio líquido-líquido es una foto del momento. ¿Por qué? Porque voy aquí a hacer un fast forward acá, ¿ya? Recuerden que el equilibrio líquido-líquido existe en ciertos rangos de composición y ciertos rangos de temperatura. Por lo tanto, si yo quiero sacar una foto del equilibrio líquido-líquido y quiero conocer la composición de las fases, yo tengo que evaluarla a una temperatura y una presión. En este caso era un bar y acá tenía la temperatura 80 grados Celsius y puedo leer las dos composiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que a sobre, qué sé yo, 170 grados Celsius no tenga equilibrio líquido-líquido. Por eso necesito conocer las composiciones. Entonces acá me dicen que es un bar y 20 grados Celsius de una mezcla de metildiamina y agua. Y me dicen que utilice el modelo Margulis dos constantes y me dan las constantes de ese modelo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Entonces voy a considerar que conozco las constantes del modelo. ¿Ya? Y voy a ir a mi Excel. ¿Ya? Entonces, voy a explicar esto paso por paso. Yo tengo las constantes del modelo acá abajo. Ya tengo, este es, ¿ya? Acá. Ya. Entonces, yo tengo, básicamente acá tengo las constantes del modelo, que me la dan en joule por mol. Tengo el R y tengo la temperatura, que es en 20 grados Celsius. ¿Ya? Acá hay otras cosas y como les digo, la idea es tratar de resolver este ejercicio completo y a medida que vamos incorporando los conceptos para el análisis de equilibrio líquido-líquido, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo encuentro las composiciones de equilibrio de las dos fases líquidas utilizando el modelo Margulis dos constantes? ¿De qué me sirve que me digan que vamos a utilizar el modelo Margulis dos constantes? Porque eso implica que yo voy a obtener un modelo para calcular el coeficiente de actividad, ¿cierto? Eso es lo único que me sirve y me dan las constantes. Y me dicen que es un bar y 20 grados Celsius. ¿Ok? Yo necesito calcular X1L1 y X1L2, ¿ya? A un bar y 20 grados. ¿Sí? Entonces, si ustedes van aquí a su apunte, a su resumen de unidad de coeficiente de actividad, ¿cómo nos queda el modelo Margulis de cómo me queda el coeficiente de actividad utilizando el modelo Margulis de dos constantes? ¿Cómo me queda? Me va a quedar, se van a su ecuación y me va a quedar, ¿cómo me va a quedar? Voy a dejar de compartir entonces para que ustedes busquen ahí en su ecuación. ¿Cómo me va a quedar, chiquillos? La exponencial de 1 partido RT del alfa 1 x2 elevado a 2 más beta 1 x2 elevado a 3. Ya, entonces me va a quedar la exponencial de... y tengo que sacar cuál es el alfa y todo eso. Ya, entonces voy a tener que devolverme. Entonces, aquí tengo el resumen del modelo de los coeficientes de actividad. ¿Sí? Entonces, como bien decía, muchas gracias, el coeficiente de actividad 1 me va a quedar el alfa 1 por x al cuadrado más beta 1 por x al cuadrado. ¿Cómo saco el alfa y el beta? El alfa y el beta van a depender de este A que me dieron y el B que me dieron, ¿ya? Y el I va a depender cuántos compuestos yo tengo, ¿ya? ¿Por qué quiero sacar los coeficientes de actividad? ¿Cierto? Quizás puede parecer forma mecánica. Entonces, recordemos lo que yo tengo que resolver. Yo tengo que resolver el criterio de isofugacidad. Para resolver el criterio de isofugacidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que encontrar un punto a un bar y 20 grados Celsius. Tengo que encontrar un punto en el cual
el X1, o sea, el XI, LI, por el coeficiente, por el gamma I, L1 va a ser igual a XI, L2 por gamma I, L2. ¿Ya? Tengo que resolver ese criterio de fugacidad. ¿Ya? Por lo tanto, parte de resolver ese criterio de fugacidad es encontrar valores para estos coeficientes activos. ¿Sí? Y si se dan cuenta, el criterio de fugacidad es encontrar la igualdad entre dos cosas, entre el producto X y L1, gamma I L1, y el producto X y L2, gamma I L2. ¿Ya? Entonces, y ahí quizás anticipando un poco por lo que vieron en la planilla Excel, ¿ya? Yo podría generar básicamente un gráfico que represente los valores de este criterio de fugacidad, que básicamente se reduce a X1 L1, gamma 1 L1, ¿cierto? Va a ser igual a X1 L2, gamma 1 L2, y por el otro lado, para un sistema binario, tengo que resolver X2 L1, gamma 2 L1 es igual a X2 L2, gamma 2 L2. ¿Ya? Pero básicamente tengo que encontrar un punto de temperatura y presión donde estos dos, donde esta igualdad se cumple. ¿Ya? Entonces, por eso se puede realizar un proceso iterativo en forma gráfica. ¿Ya? Entonces, enfoquémonos bien en lo que tenemos que sacar. Entonces, motivado por eso, ¿cierto? Hace sentido que utilizando el modelo Margulis 2 constante, yo calcule los productos X1, gamma 1. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿cómo tengo? Pues, bueno, ¿y cómo calculo X1, gamma 1? Bueno, calculo de 0 a 1. ¿Cierto? Me voy dando en este caso intervalos de 0. ¿Sí? Antes que continúe, ¿podrías volver a explicar lo que había puesto en su... Ay, ¿dónde escribe? Por favor. Ya. Ya. Lo que yo necesito resolver es el criterio de isofugacidad. ¿Ya? Eso me va a permitir poder calcular las composiciones del equilibrio líquido-líquido a 1 bar y 20 grados Celsius. Resolver el criterio de isofugacidad es simplemente verificar que se cumple la igualdad del criterio de isofugacidad, lo cual en equilibrio líquido-líquido solamente se reduce a ver que se cumple esta igualdad, que básicamente es la multiplicación del X1L1 por gamma 1L1 y el X1L2 por gamma 1L2. Porque todo lo demás se simplifica. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el análisis que yo tengo que verificar acá es solamente esta igualdad de la multiplicación de estos dos términos. ¿Ya? Entonces, por eso a mí en el enunciado me dan las constantes del modelo Margulis para poder calcular el coeficiente de actividad, porque necesito, y ahí es donde viene el input de ustedes, decidir cuál es el modelo coeficiente de actividad que me va a ayudar a representar el equilibrio líquido. ¿Ya? Y ahora sí, gracias. Entonces, profe, que se cumpla el criterio de isofugacidad, o sea, que la igualdad se cumpla, ¿eso qué nos dice? que estoy en equilibrio. Entonces ahí puedo sacar las composiciones. Ah, ya, profe. O al revés, las composiciones que saco en ese punto son las del equilibrio líquido-líquido a 1 bar y 20 grados. Profe, ¿Sí? esas dos ecuaciones, igualdades que hizo en el iPad, ¿son para un mismo sistema binario? ¿A qué te refieres por un mismo sistema binario? O sea, para el mismo sistema binario se hacen esas dos igualdades. Para Claro, diferentes porque es X sub composiciones. Y. Yo tengo que, recuerden que el criterio de fugacidad es por compuesto. Ya, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues, ya. Entonces, ¿en qué se reduce esto? En que yo puedo resolver esto en forma gráfica, ¿ya? En vez de la forma iterativa que les mostré la semana pasada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo me voy a dar un intervalo de X1 de 0 hasta 1. ¿Ya? Y eso me va a permitir calcular el coeficiente de actividad. Y el producto del criterio de fugacidad, que es X1 gamma 1. ¿Ya? X1 gamma 1 en L1 y X1 gamma 1 en L2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el coeficiente de actividad, como bien decía la compañera, yo lo calculo con el modelo Margulis 2 constante y esa expresión está aquí. La que yo marqué en negrita, porque ustedes tienen esa cosa. Y después lo multiplico por X1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo dado un X1, recuerden que el primer iterador que yo me tengo que dar es X1, puedo calcular el producto X1 gamma 1, que es todo esto. ¿Ya? Utilizando las dos constantes del modelo que me dio. Ya, y bueno, la temperatura de por ejemplo. ¿Ya? Si yo fijo X1, por balance de materia, calculo X2. ¿Cierto? Porque es 1 menos 0. ¿Ya?
Entonces, 1 menos x1 me da x2. ¿Ya? Con x2 fijo, de la misma forma voy a poder calcular el coeficiente de actividad del compuesto 2, porque depende, el modelo de Margulis constante va a depender de x2. Por lo tanto, dado x2, y considerando el modelo Margulis constante y las constantes que me entrega el enunciado, voy a poder calcular el producto de x2 gamma 2. ¿Ya? Voy a borrar eso. Si yo grafico el criterio de fugacidad para el compuesto 1 versus x1, me va a quedar esta curva. ¿Ya? Entonces, aquí quiero explicarlo bien, porque esto a veces no se entiende bien. Si ustedes se dan cuenta, este gráfico en el eje Y tiene x1 gamma 1. Este gráfico en el eje Y es x1 gamma 1 versus gamma 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo encuentro dos puntos que se intersecten, si yo tomo una recta, y tomo dos puntos que se intersecten, estoy aquí inventando, ¿no? Si yo tomo dos puntos que se intersecten, debería cumplirse el criterio de subjugación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta curva en el eje Y tiene que intersectarse dos veces para que se cumpla el criterio de subjugación. Porque si esta curva es x1 gamma 1, en algún punto donde esta curva se intersecte dos veces, se cumple ese criterio de isofugacidad. Porque el criterio de subjugación dice que x1 en L1 gamma 1 L1 tiene que ser igual a x1 gamma L2 por gamma 1 L2. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, se reduce un montón la búsqueda y en definitiva el criterio de subjugación se debe cumplir solo en este rango alto. ¿Ya? Lo cual es tremendamente bueno para mí saberlo, porque eso me va a reducir el rango en el cual yo me tengo que dar con posiciones x1, que es mi tirador inicial. ¿Por qué? Porque yo me tengo que dar un x1 tal que si yo subo aquí y choco con el valor de criterio de fugacidad, este tiene que chocar en dos lados. ¿Ya? Quiere decir que el criterio de fugacidad se cumple solamente en este rango. ¿Ya? Lo cual me va a reducir mi iterador. Porque el criterio de fugacidad no. x1, gamma 1 en las dos fases tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer el mismo proceso iterativo que yo había dicho como en ese algoritmo anteriormente la semana pasada, lo puedo hacer en el gráfico. ¿Sí? Lo interesante y fácil de aquí es que yo puedo darme esto súper rápido. ¿Por qué? Porque sigamos la misma metodología que yo les di la semana pasada, y de hecho lo voy a leer aquí de lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Yo me tengo que dar un x1 L1. ¿Ya? Entonces yo me tengo que dar, recuerden, el eje X es x1. Al tiro yo. Déjame explicar esta idea y te tomo la pregunta. El eje X es x1. Entonces yo me tengo que dar un iterador. ¿Qué x1 me voy a dar? Bueno, me voy a dar un x1 que esté en este primer rango. Me voy a dar un x1. Entonces voy a darme un x1, por ejemplo, como de 0,9. Entonces yo voy a mi tabla y ya tengo calculado ese 0,9. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ese 0,9 me va a permitir inmediatamente calcular el criterio de subjugación para el compuesto 1. ¿Ya? Pero, si ustedes ven en la tabla, no tengo ningún otro punto de composición que tenga este mismo valor, lo voy a poner en rojito, que tenga ese mismo valor. ¿Ya? Lo que me dice rápidamente a mí que la composición de 0,1 no corresponde a x1L1. ¿Ya? De hecho, yo lo tengo marcado acá con amarillo porque yo ya hice este ejercicio. ¿Ya? Ustedes, haciendo inspección del criterio de subjugación para el compuesto 1, ustedes pueden identificar al tiro las composiciones x1L1 y x1L2. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que encontrar dos composiciones de x1, porque x1 está en las dos fases, y el criterio de subjugación sea igual. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una composición que es x1 igual a 0,1, donde el coeficiente del criterio de subjugación vale 0,89, y después ese criterio de isofugacidad se repite en una composición de x1 igual a 0,85. ¿No? Y así, súper rápido resolví mi sistema, haciendo esta cosa. Yo puedo hacer el proceso iterativo. Puedo darme un x1, voy aquí al gráfico, subo, calculo el criterio de fugacidad, que básicamente leer el eje Y, ¿ya? Con eso calculo la otra composición y bajo. Después leo de nuevo el criterio de fugacidad y puedo ir comprobando.
Pero si ustedes se dan cuenta, solamente con hacer inspección de la tabla, yo resolví mi criterio de fugacidad y automáticamente tengo las composiciones. Entonces, ustedes pueden estar confundidos. Me dice, pero profe, ¿cómo usted sabe a qué fase corresponde? Este X1 gamma 1 corresponde a las dos fases. Recuerden que, insisto, el criterio de su fugacidad establece que X1 gamma 1 en L1 tiene que ser igual a X1 gamma 1 en L2. Tiene que ser lo mismo. Por lo tanto, yo tengo que encontrar dos composiciones donde el criterio de su fugacidad sea igual. Eso es resolver el criterio de su fugacidad. Julia tenía su nombre. Era para saber si en todo el rectángulo amarillo había un equilibrio líquido-líquido. Mm. Ah, ya. Esa es la pregunta. Gracias, profe. ¿Entendió lo que acabo de hacer? Profe, me surgió una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted hizo la división de 0,05 cada X1? ¿Sí? Si lo hubiese hecho, por ejemplo, de 0,1 no le hubiese dado, ¿tendría que hacer más divisiones de X1? Es que eso es algo que ustedes tienen que ver. O sea, por ejemplo, aquí yo no fui tan exhaustiva, pero al menos yo consideraba que dos cifras significativas era suficiente. ¿Ya? Por ejemplo, porque este es 0,8905, este es 0,893. ¿Ya? O sea, tú podrías, obviamente, tú tienes que ir haciendo inspección. Puedes partir con 0,1, pero si tú no logras resolver tu criterio de fugacidad ahí, es probablemente porque el intervalo está tremendo. Si no lo logras ver, tienes que seguir. Pero dos cifras significativas son suficientes. Ya, 0,89, gracias, profe. 0,89, 0,89. De hecho, acá te das cuenta que cuando tú resuelves X1, X1L1 y X2L2, te determina X2, ¿cierto? Porque el balance de materia se tiene que cumplir. Por lo tanto, si X1L1 es 0,1, X2L1 es 0,9. Si tú te das cuenta ahí que el criterio de fugacidad no es tan exacto, pero este es un proceso iterativo, por lo tanto, sí, siempre y cuando tenga sentido lo que tú estás obteniendo, eso se considera correcto. Profe, ¿Sí? Entonces, como lo que quería ver acá, de forma gráfica, es mucho, mucho más fácil. ¿Ya? Uno puede resolver, porque insisto, el eje Y es el criterio de subjugación. Ahora, que sea para una fase y la otra, eso es lo que determina uno en el proceso de iteración. Entonces, ¿qué decía el proceso de iteración? Yo me doy un X1, ¿cierto? Me doy un X1, entonces, ¿qué pasa cuando yo me doy un X1? Si yo me doy un X1, que sé yo, digamos aquí, voy a darme el 0,1 que es el resultado que tiene. Si yo me doy un X1, yo me fijo el valor de criterio de subjugación, porque eso es el eje Y, que es el resultado que le sale ahí, 0,89. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Y qué hago ahí? Calculo, utilizando el criterio de fugacidad, calculo X1L2. ¿Ya? Y X1L2 va a ser el que está en el otro lado de la curva. ¿En qué otro lado? En el otro extremo de la curva. Entonces voy a checar aquí. Ahí. ¿Ya? Aquí, en este extremo de la curva. ¿Ya? Después, cuando yo calculo X1L2, voy a calcular X2L1 utilizando el balance de materia. ¿Sí? Y utilizando el balance de materia, entonces, por ejemplo, acá me da el X2, el X1, L2 me da 0,85, que exactamente se valor de ahí. El X2, L2 me va a dar 0,15, que lo tengo acá, que me da por balance de materia. Y de esa forma me permite calcular el criterio de subfugacidad para el compuesto 2. Y para eso, entonces, lo mejor es incluir la otra curva también. Entonces, yo incluyo X2 gamma 2 también. La curva roja es X2 gamma 2. La curva roja es X1 gamma 1 y la curva azul es X2 gamma 2. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo puedo, si se dan cuenta aquí incluso, yo puedo achicar el cuadrado más. Porque tengo que encontrar dos puntos que intersectan en las dos curvas. Porque de nuevo, los criterios de fugacidad se verán. Uno determina el otro a través de los balances de materia. Y entre fases están conectados a través de criterios de fugacidad. Entonces después yo calculo X2L2 y eso me permite después, con la curva que corresponde a X2 gamma 2, resolver el criterio de fugacidad en el eje Y nuevamente. Obviamente correspondiendo a la curva azul que sería X2 gamma 2. Aquí he dicho harto, pero así que sería bueno, si tienen dudas, empezar a resolver. Profe, ¿Sí? eh,
Es que usted dijo de que el X1 gamma 1 tenía que ser como igual para cierta composición, pero mi duda es por qué, por ejemplo, no podría yo utilizar el 0,55. Igual es 0,89 el producto de X1 gamma 1. Pero como... Ah, este de aquí. Sí. Es que tienes que hacer el proceso iterativo y no te va a dar con 0,55, porque eso es lo que quería ver. Hagámoslo, pues para que no quede duda. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a hacer paso a paso y yo lo voy a hacer más lento, porque se lo está haciendo muy rápido. Entonces, no se entiende. Entonces, lo primero, la curva roja es X1 gamma 1. Entonces, yo todo lo que lea intersectando la curva roja corresponde a X1. Y la curva azul, que intersecta X2 gamma 2, me va a dar que es todo lo que yo lea en esta curva azul, perdón, corresponde al compuesto. ¿Ya? Entonces hagamos el proceso iterativo. Yo me tengo que dar, mi primer iterador es X1. Entonces yo me doy un X1 que por inspección es más o menos en este rango. Entonces me voy a dar el 0,1, que es el que sí. ¿Ya? Lo que pasa es que no se te va a cumplir el balance de materia. Entonces me voy a dar 0,1 y voy a ocupar, déjame modificarlo un poquito para que se vea mejor. Con otro color también para que no se confunda con la... ya, para que no se confunda con la otra. Entonces me doy un iterador inicial. Entonces, ¿qué dice? Me doy un iterador inicial y eso me fija mi criterio de subjugación. Entonces voy aquí en el eje X y leo aquí. ¿Ya? Entonces mi criterio de subjugación es 0,9. Entonces aquí voy a tirar el criterio de subjugación en mi primer iterador. Voy a sacar este patrón porque capaz que está en confusión. Entonces, como para ver el rango donde me tengo que dar las composiciones. Ya, pero yo me doy un X1 y eso me lee mi criterio de subjugación que es 0,89. ¿Ya? Entonces, con ese criterio de subjugación, ¿qué tengo que calcular ahora yo? Si me di X1L1, tengo que calcular X1L2. ¿Ya? Entonces, yo voy en el gráfico acá y leo en el otro extremo X1L2. ¿Ya? ¿Con qué tengo que chocar? Tengo que chocar con la curva azul. Porque con la curva, con la curva roja. La curva roja corresponde a X1, ¿ya? Entonces yo leo acá y después me tengo que ir aquí, choco. Entonces tengo que ajustar esto un poquito porque no choco con la curva roja. Entonces choco con la curva roja y leo hacia abajo. Choco con la curva roja que corresponde a X1 y leo hacia abajo. Y eso me da, con la curva roja. Y eso me da X1L2, ¿ya? Entonces, con X1L2, yo tengo que calcular X2L2. Entonces, sí, X2L2 me va a dar 0,15. ¿Ya? Después, con ese 0,15, yo resuelvo el criterio de subjugación del compuesto 2. Entonces, ahora voy con 0,15 y calculo el criterio de subjugación con el compuesto 2. Pero después tengo que ver que los balances de materia se me cumplan. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que ver? Que tengo que verificar que X1L1 más X2L1 me dé 1. ¿Cierto? Entonces tengo que verificar que este que yo medí aquí, X1L1, en mi iterador inicial, que es el 0,1, más X2L1. Entonces, ¿cuál es X2L1? ¿Cuál es X2L1? La curva azul. La curva azul, y me va a dar 0,9. Van a dar 1, ¿cierto? Y eso también lo puedo ver en la planilla Excel, porque 0,1 más 0,9 me da 1. Y después tengo que verificar que X2L1 más X1, perdón, más X1L2 más X2L2 me dé 1, ¿ya? Y eso lo puedo verificar también. Aquí me va a quedar 0,85 y ese mismo punto tiene que corresponder al compuesto 2 por el balance de materia. Entonces, tengo que primero verificar el criterio de subjugación que se cumpla en el equilibrio. Después tengo que verificar que los balances de materia se cumplan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que sea 0,55, que tú me decías 0,89, podemos decir, ok, ya, por inspección se ve prometedor, pero ¿qué pasa con el criterio de subjugación? ¿Ya? El criterio de subjugación no se me va a cumplir para el compuesto 2.
Entonces, claro, me cumple, y claro, balance de materia, si yo hago 0,55 de, porque yo tendría que ir aquí con la curva acá, con la X1, gamma 2, que es la roja, claro, y debería chocar aquí, entonces 0,55 debería ser como por aquí, ya, ok, podría chocar, pero el criterio de subfugacidad no se mira toda la desviación que tengo con el criterio de subfugacidad del compuesto 2, es toda esta distancia, que tú también lo ves numéricamente aquí, de 1,0, entonces no se me va a cumplir. Ya, profe, ahí me quedó más claro. Sí, pero es complicado igual, claro, o sea, igual explicarlo en medio enredado. Lo que yo creo que sepan es que darme un iterador inicial con respecto a X1 me fija X2 también por el balance de materia. Entonces, en definitiva, el fijar X1, que es este, si se dan cuenta, yo me doy esto y calculo todo lo demás. Calculo X1, gamma 1, darme X1 me fija X2 y eso me permite calcular el criterio de subfugacidad del compuesto 2. Entonces, en definitiva, el iterador inicial me fija todo lo demás y por eso uno puede hacer un proceso iterativo, ¿ya? Entonces, uno lo puede hacer a mano o lo puede hacer en inspección gráfica, ¿ya? Y uno puede ir probando, pero el criterio de subfugacidad se tiene que cumplir para los dos compuestos. Recuerden que el criterio de subfugacidad es para un compuesto sub I. Ah, tiene un punto donde se unen las curvas. Exacto, los puntos donde se unen las curvas es donde se cumple el criterio de subfugacidad. Entonces, por eso es súper bueno graficarlo. Uno sabe, en definitiva, que el criterio de subfugacidad se va a cumplir en estos dos extremos, que es donde se chocan las dos curvas. Buena pregunta. Preguntaron por internet. ¿Ya? Entonces, yo espero que vean el beneficio de hacerlo gráfico, que uno al tiro sabe la vecindad de los X, ¿ya? Entonces uno tiene al tiro un iterador inicial, incluso cuando uno, en forma rigurosa, quisiera hacer esto más. ¿Ya? Pero igual al tiro uno tiene más o menos, no sé, pues uno sabe que, por ejemplo, aquí al tiro que el X1 va entre 0,1, en vez de darse cualquier valor, que si yo imagino si hubiésemos partido como 0,3, hubiésemos estado súper lejos del rango y hubiésemos estado iterando por más tiempo. Entonces, hacer una inspección visual de dónde se mueve el criterio de subfugacidad es súper valioso para iterar, ¿ya? Y lo bueno en el caso del equilibrio líquido-líquido, que solamente tengo que calcular dos términos, que es el X y el gamma. Y el gamma depende del X y el X me itera. ¿Cuántos grados de libertad necesito para analizar el equilibrio líquido-líquido? ¿Aló? No, no es obvio. Profe, serían 3. ¿Qué dice la regla de las pasadas? La verdad que no estamos bien. Vamos a la iPad para que se lo vean. Recuérdame, estamos bien entre mundos. El S menos componente menos fase más 2, ¿no? Entonces son componentes menos fases más 2. ¿Cómo? ¿Estoy bien o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Por eso, usted me dice, profesora, ¿por qué son dos nomás? Bueno, recuerden el gráfico, estamos cambiando de altas pantallas, pero todos ustedes lo tienen. Recuerden aquí, tengo 2 grados de libertad, ¿cierto? Esto está un bar, fijo la presión y leo las composiciones, ¿ya? Lo que nosotros estamos resolviendo aquí de forma gráfica un problema de iteración para
definitiva obtener este gráfico, pero aquí ustedes ven, dado una presión fija, que es este gráfico de aquí, yo tengo una presión y el equilibrio está determinado, y puedo leer las composiciones. ¿Ya? Es lo mismo que para el equilibrio líquido-vapor, porque la única diferencia entre el equilibrio líquido-vapor y el equilibrio líquido-líquido es que acá tengo dos fases líquidas. Entonces, cuando hago un criterio de su fugacidad, tengo que igualar dos fugacidades de las fases líquidas correspondientes. Pero el análisis como fundamental del equilibrio es análisis. ¿Ya? Súper, más preguntas, porque estamos seguir avanzando. ¿Más preguntas? Profe, yo tenía una duda. Entonces, los 2 grados de libertad son la temperatura y la presión. Sí. ¿Y el X1 que nos damos no sería un grado de libertad? No, porque tú te lo das. A ver, es que eso es lo que quería tratar de mostrar acá en el gráfico. O sea, en la presión, dada la temperatura y la presión, dada la temperatura y la presión, yo tengo información para calcular las composiciones porque se sacan aquí directo. Lo que pasa es que en ausencia de un gráfico como este, ¿cierto? Porque, a ver, quiero repetir bien esto, tiene que quedar bien claro. Aquí me piden, por ejemplo, determina las composiciones de las dos fases líquidas coexistentes a 80 grados Celsius. Aquí no sale, pero este gráfico era un bar. Entonces, la presión estaba fija, fijo al segundo grado de libertad, que es 80 grados Celsius. Yo voy aquí, 80 grados Celsius, no hago nada. Y leo hacia abajo y calculo las dos composiciones. ¿Ya? Nosotros realizamos el otro proceso porque el álgebra es muy difícil de hacer, de resolver el criterio de fugacidad. ¿Ya? Pero aquí el criterio de fugacidad está resuelto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el criterio de fugacidad, dada la temperatura y la presión, está resuelto en teoría. Lo que pasa es que sacar los números es difícil algebraicamente y por eso se hace un proceso iterativo. No sé si eso se entiende. Porque es lo mismo que si nosotros tuviéramos, digamos así, que está en la curva del líquido saturado y esta es la de vapor saturado, por ejemplo, para tratar de hacer una analogía. ¿Ya? En este caso, el equilibrio líquido-líquido necesita 2 grados de libertad. Por lo tanto, dada la presión en la cual está hecho este gráfico, yo fijo la temperatura y las composiciones. ¿Ya? Lo que pasa es que el criterio de su fugacidad no es lineal de resolver. No es fácil de resolver algebraicamente y por eso nosotros realizamos un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de actividad depende de la composición. Profe, con este gráfico sí lo entiendo, pero con el que estaba haciendo en el Excel tenía mi duda. Es que, ya, entonces hay que ver las dos cosas. Este gráfico que les estoy mostrando acá en la PPT, este es el gráfico de equilibrio. Y aquí se ve claramente que con los 2 grados de libertad fijos yo resuelvo el sistema. ¿No? ¿Sí? Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí en el Excel es resolver el problema numérico de calcular esas composiciones. Y para eso yo me doy estos rangos, pero no me doy... A ver, que yo me dé este X1 no es que yo me dé un grado de libertad, es que yo estoy haciendo una inspección de este problema algebraico que es difícil de resolver. ¿No? Porque esto está resuelto, yo aquí no hice nada, o sea, yo incorporo el X1 y resuelvo el criterio de fugacidad. Porque está determinado por la temperatura y la presión. Sí, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema para...? Este no es un gráfico de equilibrio líquido-líquido, es un gráfico del criterio de su fugacidad. ¿Ya? ¿Por qué yo hago un gráfico del criterio de su fugacidad? Porque el criterio de su fugacidad es muy difícil de resolver. Pero yo sí tengo las ecuaciones para resolver. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Vamos a la ¿ya? Lo vamos a escribir. Recuerden que yo tengo 4 ecuaciones para resolver el equilibrio líquido. Voy a tener para 2 componentes. Denme un segundo que viene mucha bulla de afuera, voy a cerrar la ventana un segundo. Ya. Para 2 componentes tengo criterio de su fugacidad para compuesto 1, X1, L1, gamma 1, L1. Eso es igual a X1, L2, gamma 1, L2.
segundo compuesto, X2L1, gamma 2L1, eso es igual a X2L2, tengo que concentrarme igual, porque esto es difícil de escribir, más la sumatoria de los X sub I igual a 1, y eso es para dos fases, X1L1 más X2L1, eso es igual a 1, y X1L2 más X2L2 es igual a 1, ¿ya? ¿Cuántas incógnitas tengo? Pues ahí va la pregunta. ¿Cuántas incógnitas tengo? Incógnitas son las composiciones, ¿cierto? Porque los coeficientes, entonces ahí alguien levanta la mano y dice, los coeficientes de actividad, pero los coeficientes de actividad dependen de la presión. Entonces, por eso es bueno reemplazar esto, porque si, por ejemplo, si yo utilizo, no voy a escribir el de dos constantes porque es muy largo, pero voy a escribir el de Margules de una constante solo para hacer el punto, ¿ya? A por X2, ponerlo así, el I1 al cuadrado. ¿Ya? Ahí estamos, ¿no? Y eso va a ser igual a X1 L2 por la exponencial de A por X, esto es 1. Concentrarse aquí, pero no va a poder. Ya, entonces esto va a ser, debería ser X2 L2. Claro, X2 L2 al cuadrado. ¿Ya? Y esto va a ser X2 L1 gamma 2. Gamma 2 L1, entonces esto va a ser A. ¿Por qué el A no depende de nada? Porque la depende de la temperatura está así. Entonces esto es X2, esto es X1. X1 L1 al cuadrado. Eso es igual a X2 L2 por la exponencial de A. Hay que concentrarse, X1 L2 al cuadrado. Ya está. Ya. Y entonces voy a concentrarme en este set de ecuaciones. Y ahora sí les pregunto. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo una incógnita aquí. Tengo otra incógnita aquí. Tengo otra incógnita aquí. Tengo otra incógnita aquí. Tengo cuatro incógnitas, ¿no? Y cuatro ecuaciones. El problema está determinado. Lo que pasa es que el álgebra es muy difícil y se sugiere realizar un proceso iterativo o un método de resolución gráfica. Porque imagínense resolver esta cosa. ¿Ya? O sea, y esto es con Margules solamente, por eso quería escribir, para que ustedes vean la complejidad de resolver. Entonces lo que uno hace mejor rápidamente es, entonces cuando yo me doy ese X1 en el Excel, no es que yo me esté dando un grado de libertad, yo estoy haciendo una inspección, una evaluación del problema algebraico de forma iterativa. ¿Ya? No sé si eso responde mejor la pregunta. O se entiende Sí, mejor. profe, ahora sí quedó claro. Sí. Muchas gracias. Y de nuevo, el coeficiente de actividad depende de la composición. Porque todas las constantes, si ustedes van de nuevo al resumen de los coeficientes de actividad, dependen de la temperatura, dependen de la naturaleza de los constituyentes de la mezcla. Entonces, si tú tienes T y P determinado, el coeficiente de actividad lo único que te queda dependiente de la composición. Y eso de resolver un sistema de ecuaciones, lo que pasa es que es muy complicado. Ya, buenísimo. Si preguntan nomás, porque esto no estoy. Ok, seguimos. Entonces, con eso, nosotros podemos resolver el criterio de subjetividad de forma iterativa y con esto voy a mostrar el Excel última vez, para esta parte mismo, porque es importante seguir resolviendo el problema. Y entonces yo puedo resolverlo de esta forma. Y yo hago la inspección. E insisto, el criterio de fugacidad, por eso lo he marcado en amarillo aquí, se tiene que resolver para los dos lados. Entonces, por eso aquí, bueno, insisto con esta pregunta, no podía ser el 0,55 porque acá no hay otro punto donde se cumple. Seguimos. Ahora vamos a ir al iPad y vamos a ver esta la segunda parte del análisis del equilibrio líquido. ¿Ya? Entonces yo saqué las composiciones de mi equilibrio líquido y las puedo calcular.
¿ya? Entonces, usted les tiene que dar como 0,1, ahí ustedes vieron más o menos el rango que distingue, ¿ya? ¿Sí? Ok. Ya. Hay algo súper importante que tenemos que considerar, es que el enfoque gamma phi, ¿cierto? Aplicado, el enfoque, podemos decir gamma gamma, no sé cómo se llama, pero el criterio de isofugacidad del equilibrio líquido-líquido permite calcular las composiciones del equilibrio. ¿Cierto? Nos permite calcular nuestras cuatro incógnitas. X1L1, X2L1 y por defecto, ¿cierto? X2L1 y X1, X2L2. ¿Ya? Ok. Sin embargo, el criterio de isofugacidad no entrega información de por qué se genera la separación de fases. ¿Ya? Entonces, el criterio no entrega información de la separación de fases. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en general cuando uno analiza el comportamiento de la energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs para el equilibrio líquido-líquido presenta zonas de estabilidad y zonas de inestabilidad, ¿ya? Entonces el análisis de la energía libre de Gibbs nos permite identificar zonas de estabilidad y zonas de inestabilidad. ¿Qué quiere decir eso de estabilidad y inestabilidad? Y quizá ustedes vieron ahí algo en Excel, como que decía stability, que era el análisis de estabilidad que nosotros podemos hacer. Está asociado a que lo que yo quería motivar la semana pasada cuando empezamos a hablar de esto, de que el equilibrio líquido-vapor existe en ciertos rangos de temperatura y en ciertos rangos de composición, ¿ya? Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer, este ejercicio, la verdad que es la foto más simple que nosotros podemos obtener del equilibrio líquido-líquido. Que dado los grados de libertad del equilibrio líquido-líquido, temperatura y presión, yo puedo calcular la composición. Sin embargo, a mí me podrían preguntar, si yo tengo una mezcla de A y B, si presenta equilibrio líquido-líquido, ¿no? Entonces, cuando a mí a priori no me dicen que mi mezcla presenta equilibrio líquido-líquido, yo debería, por ejemplo, analizar la energía libre de Gibbs para identificar si existen zonas donde la estabilidad, hayan cambios de estabilidad en la solución, ¿ya? ¿Por qué quiero analizar la energía libre de Gibbs? Y aquí, no lamentablemente, pero aquí tenemos que hacer hacer un rewind y acordarnos de termo 1 y lo que decía la energía libre de Gibbs asociada al equilibrio, ¿ya? Nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs, ¿cierto? La primera derivada de la energía libre de Gibbs tiene que ser 0 en el equilibrio. Esto lo voy a recordar desde termo 1. ¿Y cuánto tenía que valer la segunda derivada? Tenía que ser mayor a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que en la trayectoria hacia el estado final de equilibrio, la energía se minimiza. ¿Tá? Cuando ustedes hacen una optimización, en general uno lo que hace es hacer una optimización que minimice la energía. Entonces, por eso ahí digo, hay que recordar eso que vimos en termo 1, ¿cierto? Que decía que en la trayectoria hacia el estado final de equilibrio, la energía libre de Gibbs se minimiza. Que la primera derivada de la energía libre de Gibbs sea igual a 0, solo nos dice que llegamos al estado de equilibrio, ¿ya? Y eso solamente habla de que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, pero no habla de que si yo llego a un equilibrio y ese equilibrio es mínimo máximo, en cuanto al valor de la energía libre de Gibbs, ¿ya? La segunda derivada, que sea mayor a 0, me va a decir que esa trayectoria que se siguió en ese equilibrio logró que la energía libre de Gibbs se minimice. Nosotros podríamos generar una estrategia en base a la entropía también para hacer este tipo de análisis. Porque nosotros generamos dos formalismos, ¿cierto? Análisis de equilibrio en base a la entropía y energía libre de Gibbs,
¿ya? Pero dado todo lo que hemos hablado y la conexión que tenemos, por ejemplo, con los coeficientes de actividad y la energía libre de exceso y todo, basado en la energía libre de Gibbs, hace mucho sentido conectar la energía libre de Gibbs en el análisis de equilibrio de mezcla libre. ¿Ya? Esto es súper, súper relevante, porque nosotros ahora vamos a tomar la energía libre de Gibbs y vamos a poder hacer un análisis de estabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el análisis, lo que nos dice el análisis de estabilidad es que nosotros vamos a tener zonas donde van a existir inestabilidad, ¿ya? O cuando, ¿qué va a ocurrir? Ya vamos a tener zonas, vamos a hacerlo aquí con rojo, de estabilidad donde se cumple que la energía libre de Gibbs, que la energía libre de Gibbs es mayor a cero, ¿ya? Y las zonas de inestabilidad donde la energía libre la segunda derivada de la energía libre de Gibbs es menor a cero, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con zona de inestabilidad? En definitiva, es que la energía libre de Gibbs, la segunda derivada, alcanza un valor que no debiera ser. Eso quiere decir que se contrapone con la trayectoria del equilibrio, ¿ya? Entonces, y aquí quiero motivar esta conexión con el equilibrio líquido-líquido, porque el equilibrio líquido-líquido se produce por la presencia de zonas de inestabilidad. Entonces, ¿qué pasa? A cierta temperatura, presión y composición, la energía libre de Gibbs, segunda derivada, es menor a cero, lo cual genera una inestabilidad del sistema, porque eso se contrapone, ¿cierto?, al principio y a la, digamos así, a la trayectoria que tiene que tener la energía libre de Gibbs en el equilibrio, ¿ya? Y para minimizar el sistema en forma completa o para salirse de esa zona de inestabilidad, las fases se separan. Lo podríamos pensar también de otra forma. ¿Por qué se separa? Y aquí quiero mostrarles un gráfico bien bonito y con esto vamos a cerrar. Y vamos a tener que tener otra clase para hablar de esto. Ya lo vamos a definir. ¿Cuándo? Sin embargo, probablemente hasta lo que aquí solamente va a entrar en el certamen. ¿Qué tengo acá? Ya con esto cerramos. Yo tengo en el eje Y, tengo la G total, la energía libre de Gibbs, versus la composición. Olvídense de este Z. Lo único que quiero que vean es que aquí en el eje Y tengo la energía libre de Gibbs y acá tengo la composición, ¿no? La energía libre de Gibbs, ustedes saben cómo calcularla porque depende de las propiedades de los compuestos puros y de la energía libre de Gibbs, ¿ya? Así que eso no hay problema. Si uno la grafica para ciertas mezclas versus la composición, uno va a ver que tiene esta forma, ¿ya? Esto no ocurre para el equilibrio líquido-vapor. Cuando uno grafica la energía libre de Gibbs versus la composición para el equilibrio líquido-vapor, en general uno ve, en general, ¿ya? No he visto todas las mezclas posibles en el mundo, pero en general la G total solo presenta un mínimo, que corresponde a ese equilibrio líquido. Pero mezclas que presentan equilibrio líquido-líquido es porque tienen distintos puntos donde existen, la curva de la energía libre de Gibbs se da vuelta, ¿ya? Donde existe esta segunda derivada menor a cero, ¿ya? Entonces uno puede calcular el G y puede ver que tiene esta forma, y ustedes saben por matemática que estos mínimos y máximos corresponden a los valores de la segunda derivada. Ustedes pueden ver aquí que estos valores van a corresponder a los valores donde la segunda derivada es mayor a cero, y este punto de aquí corresponde a un valor que la segunda derivada es menor a cero, ¿ya? Y eso viene de lo que ustedes saben de matemática, ¿ya? Es por eso que los puntos de la energía libre de Gibbs donde los valores sean mayores a cero, que son estos de aquí, corresponden a zonas de estabilidad. Sin embargo, si yo tengo una composición, digamos, lo voy a inventar aquí, que es como 0,5, si yo tengo una composición en la cual caigo en la zona de inestabilidad, quiere decir que la segunda derivada es menor a cero, ¿ya? Eso quiere decir que la energía libre de Gibbs tiene un valor X a esa composición. Eso genera un punto de inestabilidad, porque es un punto donde la energía libre de Gibbs es menor a cero, lo cual no corresponde con el principio del equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La fase líquida se separa en dos fases para minimizar sus valores. Entonces, ¿qué dice la fase líquida? Yo estoy aquí, me separo. Me voy para allá y me voy para acá. Y acá se obtienen las dos fases, ¿no? ¿Y dónde están esas composiciones? Entonces, ¿dónde está el X1, L1 y el X1, L2? Aquí. Estos puntos donde la energía
la segunda derivada de la energía libre de Gibbs es mayor a 0, se cruza. Aquí está. Por eso tengo dos composiciones. Porque cuando existe equilibrio líquido-líquido, existen dos puntos de estabilidad asociados a esa segunda derivada. Entonces es súper linda esta parte porque es bien teórica, pero súper aplicable, porque uno puede hacer el análisis a través de criterios de fugacidad, pero lo que me va a identificar en forma general que yo encuentro que estoy en un equilibrio y la energía libre de Gibbs alcanzó su valor mínimo, es el análisis de la energía libre de Gibbs. Así que lo que podemos hacer es que podemos juntarnos nuevamente solamente a terminar de resolver el ejercicio. ¿Ya? Porque ustedes vieron ahí que yo tenía hartos cálculos más en la planilla Excel y básicamente hacer un análisis de estabilidad y básicamente corroborar las composiciones que acabamos de calcular con este análisis de inestabilidad. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Insisto, uno lo puede hacer desde el punto de vista de la energía libre de Gibbs porque uno encuentra un punto donde la cóncava se da vuelta, estoy hablando de principio matemático, y entonces estoy, digámoslo así, la mezcla se vuelve inestable, pum, se separa, para allá y para acá. Y aquí están las composiciones del equilibrio líquido. Obviamente se cumple que la energía libre de Gibbs hace composiciones iguales. Esto es súper lindo. Acá tengo uno más complicado, quizás con eso terminamos. ¿Ya? Acá tengo hartas cosas. ¿Ya? Acá tengo dos curvas de la misma mezcla. ¿Ya? Esto solo demuestra que en ciertas condiciones de temperatura, composición, puede existir equilibrio líquido-líquido o no. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una curva, quiero que me sigan acá al mouse. Tengo una curva que tengo una mezcla en fase líquida que tiene una presión pH. Para esa mezcla de dos compuestos en la fase líquida, yo hago un análisis de la energía libre de Gibbs y encontré solo un mínimo. Quiere decir que a esa presión no existe equilibrio líquido-líquido. ¿Por qué? Porque esta curva de energía libre de Gibbs a esa presión pH, que siga medido de mouse, es esta. Entonces, a esta presión y a esta temperatura que en este gráfico es constante, yo hago un análisis de la energía libre de Gibbs, como tiene un mínimo, existe un punto de estabilidad que básicamente existe que no hay equilibrio líquido. Entonces las fases están estables. Existe solo una fase, no hay separación. La separación de fases se da por inestabilidad. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tomo la misma mezcla, mantengo la temperatura y cambio de la presión pH a PD? ¿Ya? Cuando yo hago un análisis de la energía libre de Gibbs a la misma temperatura pero a otra presión, y hago un análisis, ¿qué pasa acá? Tengo dos puntos mínimos y uno máximo. ¿Ya? Entonces yo hago un análisis de la energía libre de Gibbs, que es esta curva roja que sale acá, y veo dos puntos mínimos y un punto máximo. Por lo tanto, este punto máximo, donde la segunda derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la composición me da menor a 0, hace referencia a una zona de inestabilidad. Para minimizar la energía de ese sistema debido a esa inestabilidad, las fases se rompen. Se van para allá y se van para allá. Y ahí tengo la composición de esas dos fases. No se preocupen de esta nomenclatura, que esto es otra cosa. Pero aquí tengo las dos fases en equilibrio. Entonces el punto C y el punto D corresponden a dos fases líquidas en equilibrio. ¿Vale? También es bien bonito el gráfico, también sale en la unidad 11, que hace referencia a cómo la misma mezcla de los mismos dos compuestos a distintas presiones presentan equilibrio líquido-líquido. Entonces, una forma muy robusta de hacer este análisis es mirando a la energía libre de Gibbs. ¿Cómo miro la energía libre de Gibbs? Bueno, nosotros podemos tomar nuestra querida G de exceso, porque tenemos ahora muchas herramientas para evaluar esa G de exceso, y puedo despejar la G de exceso, ¿cierto? La G de exceso es G real menos G ideal. Y puedo graficar la G real así. ¿Cómo calculo la G ideal? Súper fácil, es la G de compuestos. Básicamente la sumatoria de las partes igual. ¿No? Y esto viene del teorema de Gibbs, que vimos al principio del curso. ¿Sí? Entonces eso tenemos herramientas, esto nosotros ya lo vimos. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo lo aplicamos para hacer un análisis de estabilidad. Y estos gráficos salen en la unidad. ¿No? Eso. Preguntas, sé que he dicho hartas cosas, pero todo esto es súper aplicable y súper, yo al menos lo encuentro bien bonito desde el punto de vista fundamental del análisis de la energía libre de Gibbs y estas herramientas de equilibrio que quizás parecen bien intangibles en determinar en definitiva estas zonas de estabilidad o inestabilidad. ¿No? Y como les digo, en general ocurre para mezclas líquidas.
En el equilibrio líquido-vapor, en verdad uno analiza la GI siempre tiene un mínimo, ¿no? Que es equilibrio. ¿Ya? Así que bien bonito, bien distinto. Pregunta. Profe, a mí me confundió un poco cuando estaba en la inestabilidad en el punto máximo y ¿Aquí? cuando dice que, sí, ahí, y dice que para contrarrestar esa inestabilidad se va hacia los dos lados. Eso Sí, como que me perdí un poco. lo que pasa es que si yo estoy aquí, como te digo, la segunda derivada de la energía libre de Gibbs es menor a cero, lo cual se contrapone con la trayectoria que la energía libre de Gibbs tiene que seguir en el equilibrio, ¿ya? Porque la energía libre de Gibbs debe seguir de acuerdo no sé si te acuerdas ahí, pero está súper establecido, y hicimos el formalismo anteriormente, de que en la trayectoria hacia el equilibrio la energía se minimiza, la energía libre de Gibbs se minimiza. Y para que se minimice, cuando uno llega al equilibrio, el valor que tiene que alcanzar es el mínimo, ¿ya? Y eso matemáticamente se corresponde con que la segunda derivada de la energía libre de Gibbs tiene que ser mayor a cero. Entonces, si es menor a cero, es porque llegué al equilibrio y el valor que alcancé es máximo. Entonces, eso se contrapone con ese principio del equilibrio, ¿ya? Entonces, si estoy aquí, quiere decir que yo alcancé un valor máximo. Entonces, cuando yo ahora estoy inestable y quiero salir de esa zona de inestabilidad, yo no me puedo ir para un lado, no, por ejemplo, yo no me podría ir solamente acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva existen dos puntos donde la energía libre de Gibbs es mínima. Entonces, ¿qué es lo que hace? En respuesta al sistema se separa en dos fases. Y de esa forma minimiza, si tú ves en el eje Y, si yo bajo, si yo me muevo de este punto a estos dos puntos, yo estoy minimizando mi energía libre de Gibbs. Y estas dos composiciones aquí están conectadas. En esos dos puntos, si uno utiliza aquí, se llama criterio plano tangente, que básicamente crea una recta aquí, esos dos puntos están conectados. Entiendo lo que me dice, pero en el punto de inestabilidad ya no estaríamos en equilibrio líquido-líquido. ¿O sí? ¿Seguiríamos en equilibrio? No, cuando estoy en el punto de inestabilidad, buena pregunta. Aquí yo tengo una fase. Cuando me separo, alcanzo equilibrio líquido-líquido. Como profe no entendí porque abajo dice dos fases, pero usted Es que ahí me menciona una separo. fase. Aquí, a ver, digámoslo así, en este punto de composición es cuando genero que yo me separo en dos fases. Y cada una de esas fases después se va para acá y para allá. Eso es lo que quiere decir. Y quizás que diga aquí que aquí existen dos fases, no. Este es el punto donde se separan las fases. Pero aquí, en este punto no existe nada, porque este punto es de inestabilidad. Entonces, yo no voy a sacar una foto ahí, ¿ya? Este es el punto en el cual el valor de la energía libre de Gibbs hace que tengamos equilibrio líquido-líquido. Pero las composiciones del equilibrio líquido-líquido están en la zona de estabilidad. Porque no existe, no puedo sacar una foto de la zona de inestabilidad. Lo único que yo puedo hacer es evaluar el punto en el cual se genera el equilibrio líquido. Pero el equilibrio líquido-líquido después lo que hace, y la razón por la cual las fases se separan, es para minimizar su energía y salirse de esa zona de estabilidad. ¿Ya? Quizás te enredes porque aquí dice inestabilidad dos fases. Esto no quiere decir que en este punto exista equilibrio líquido-líquido. Este punto quiere decir de inestabilidad que este punto es el valor de la energía libre de Gibbs que genera que se separen las fases en dos. Ya, ok. Sí, porque en el ejemplo que tenía dos presiones, la primera curva no era equilibrio líquido-líquido, pero la segunda tendría como Acá, dos pero es que acá puntos, lo que pasa es claro. que aquí estaba mostrando dos ejemplos, una presión, dos presiones, y en esta presión, lo que está diciendo aquí que a esta presión y a esta temperatura no hay equilibrio líquido. Hay solamente una fase líquida. Claro, y en la de abajo, La de abajo no, porque en la de abajo, cuando yo grafico la G, genera un punto de inestabilidad, lo cual genera la separación de fases. Entonces yo te podría preguntar, por ejemplo, ¿a qué composición y se genera el punto de inestabilidad? Y tú la podrías sacar gráficamente, yo te lo hacía más. Pero no es que ahí exista equilibrio líquido-líquido. Esa es la composición que va a generar que esas fases se separen. Pero las composiciones de las fases se miden acá, ¿ya? Esta es una condición que genera
el hecho de que exista un punto de inestabilidad donde la segunda derivada es menor a 0 hace que se separen las fases. Pero no es que yo tenga equilibrio líquido-líquido. ¿No? Lo que pasa es que la energía libre de Gibbs en esta forma genera que existan puntos de máximo valor y de mínimo valor. Y esos puntos de máximo valor generan equilibrio líquido. Esa era mi pregunta. Ya. Entonces, los de máximo son los que como ves representado en el gráfico el equilibrio líquido-líquido. No, lo que está en el gráfico son estos puntos de aquí. Gráficamente no tenemos una manera de ver el equilibrio líquido. ¿Tú dices aquí? ¿Aquí? Ya sé que el gráfico está en este. Aquí, no. Porque estas composiciones que yo saco aquí corresponden a mínimos. Porque eso es equilibrio. Yo analizo equilibrio y el equilibrio me dice que la energía libre de Gibbs se tiene que minimizar. Por lo tanto, yo no puedo leer composiciones de equilibrio donde la energía libre de Gibbs fue máxima. Que la energía libre de Gibbs fue máxima hace que yo me separe de fases. O sea, hace que las fases se separen. Pero yo no puedo leer composiciones ahí porque no es equilibrio. Se contrapone, por eso se llama zona de inestabilidad. Porque es un punto en el cual no se cumple la trayectoria del equilibrio. ¿Se entiende ahí mejor? Creo que aún sigo un poco confundida, profe, porque mi pregunta más iba, por ejemplo, en el gráfico que tenía las dos presiones, había un punto C y un punto D. Ya, voy. Aquí está. Bien. Ya, en el punto C y en el punto D, ahí sí serían equilibrio líquido-líquido. Exacto. Este es X1L1 y este X1L2. Ya, Pero esto no es era nada. Esta es la composición en la cual se genera un punto de inestabilidad que promueve el equilibrio líquido. Pero este es X1L1 y X1L2. Pero fíjate aquí que estos son mínimos. Esto aquí se cumple que la segunda derivada es mayor a 0. Es la cóncava hacia arriba, matemáticamente. ¿Ya? Ya entendí mi ¿Sí? confusión. ¿Te fijas? Pero ¿Y esto cómo? lo que pasa es que esto lo único que te dice es que hay un punto máximo es que hay equilibrio líquido-líquido. Eso es lo único que te está diciendo. Porque si tú tuvieras una curva así, que a la presión PA, tú no tienes equilibrio líquido-líquido. Tienes una mezcla líquida homogénea. Pero después, si tú cambiaste la presión a PD, como se genera un punto de inestabilidad, hay separación de fases. Pero las composiciones, este es X1L1 y este es X1L2. Entiendo, profe. Eso sí, ¿cómo relacionó este gráfico de Gibbs con el ¿Lo que vimos antes? gráfico ¿De criterio de de subjugación? equilibrio? ¿Sí? No, de equilibrio. Lo que pasa es que son información distinta porque este gráfico en el eje Y tiene G. Entonces, aquí en el otro gráfico, por ejemplo, que yo te muestro acá, tú tienes temperatura. Entonces, ¿qué dice acá? Tú dice, acá, donde dice single liquid phase, eso quiere decir que esto es pura zona de estabilidad. A todas esas composiciones hay un solo mínimo. ¿Ya? Y en todo este borde de esta curva, tengo un máximo que genera esa separación de fase con respecto a la inestabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo estoy a 80 grados Celsius de una composición de dimetilpiridin qué sé yo, de 28%, y yo analizo la energía libre de Gibbs ahí, me va a dar solo un mínimo. Entonces, región de mínimo. Entonces no tiene ninguna relación con el otro gráfico. No, sí están conectados, porque que yo esté aquí, que yo tenga dos fronteras a la misma temperatura y pueda haber dos composiciones, quiere decir que si yo analizo la energía libre de Gibbs a esta temperatura y a esta presión, tengo una zona de inestabilidad. Entonces la zona delimitada como por el círculo sería la zona de inestabilidad. Exacto, si yo analizo la energía libre de Gibbs desde ese punto. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy quizás el ejemplo sea mejor aquí la diferencia? Si yo estoy a 170 grados Celsius y tiro una línea acá, y hago un análisis de la energía libre de Gibbs, ahí va a tener solo un mínimo, porque tengo solo una fase líquida. Claro, eso sería como la presión que no tenía exacto, equilibrio. exacto. Vamos a hacer puro ejercicios de esto la próxima semana, así que no se preocupen, porque todo lo demás está súper reforzado y se dan cuenta que todo lo demás alimenta esto. Las propiedades de exceso, coeficientes de actividad, todo eso alimenta. Así que no se preocupen que va a estar bien enfocado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Profe, entonces en el certamen entraría esto de la unidad Hasta aquí. 9, ¿verdad? A la 11, que es esto. Ah, ya, perdón. Eso. Gracias. Profe, ¿y en el taller del viernes? Va a entrar hasta aquí. Ah, ya, entonces las dos evaluaciones que quedan, sin contar el global, son hasta hoy día. No necesariamente, porque igual vimos líquido la semana pasada. Entonces, lo que vamos a reforzar probablemente en el taller va a ser más evaluar el criterio de su fugacidad, pero ahí utilizando la unidad 9, que son los resúmenes de los modelos. El taller va a estar más enfocado a utilizar los modelos, ¿ya? Así que ahí se pueden menos preocupar por eso. ¿Ya? Bueno, chiquillos, voy a ver cómo nos podemos coordinar para generar la mayor cantidad de horas para hacer ejercicios, pero al menos vamos a tener las 2 de la próxima semana y las 4 ayudantías que nos quedan antes del certamen, así que no se preocupen que nosotros con los chiquillos nos coordinamos súper bien para que ustedes puedan ir aprendiendo todo de la mejor manera, ¿ya? Así que no hay más preguntas, le agradezco a todos por su tiempo, me encantaron las preguntas, muchas gracias por todas sus preguntas y su atención, y nos vemos el viernes, ¿ya? Que estén muy bien. Gracias, profe.